Saludos una vez más y sean bienvenidos a Hablemos de Salud. Yo soy el periodista y moderador de este espacio, Isaac Rosado Santos. Como siempre, agradecidos de su presencia, ya sea que se conecte con nosotros a través de esta plataforma digital o a través de las ondas radiales. Ustedes saben que queremos llevarle toda esta información que pueda aclarar sus dudas en el campo de la salud, porque como sociedad sabemos que hay diferentes enfermedades y condiciones, pero también existen tratamientos. Hoy no es la excepción. Por ello nos acompaña la doctora Raiza Castrodat, quien es neuróloga. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación y honrada de estar aquí para orientar a los pacientes. Así mismo es, agradeciendo también a MMM Multiclínica que nos da la oportunidad de llegar semanalmente a ustedes. Doctora, quisiera comenzar porque muchas personas quizás se están uniendo por primera vez a este programa y queremos definir qué hace un neurólogo o una neuróloga. Es así, un neurólogo pues evalúa condiciones del sistema nervioso que se puede componer de nuestro sistema nervioso central, condiciones que afecten nuestro cerebro, colon espinal, el sistema nervioso periferal o esas condiciones que afectan la unión neuromuscular. Okay. Y entonces, ¿cuál es la preparación académica que tiene que poseer estos profesionales dentro de su campo? Sí, nosotros pues tenemos que tener 4 años de medicina, Okay. luego pasamos a nuestra residencia y luego de la residencia pues tenemos, ¿verdad? Dependiendo del especialista, si va a ser una subespecialidad o no, y ahí pueden ser 1, 2, 3 años adicionales. Okay. En su caso, usted tiene una subespecialidad, ¿verdad? Eso es así, yo hice una subespecialidad en esclerosis múltiple. Siempre le llamó la atención, doctora, este campo. ¿Cómo es que surge esa pasión de usted por conocer lo que es un neurólogo o neuróloga? Ajá. Fue un proceso de descubrimiento. Ajá. Tuve unas oportunidades que considero que son un privilegio. Empecé a trabajar en las calles con el doctor Vargas Vidot y pues me interesó mucho el tema de la adicción. Y durante mi bachillerato, pues empecé a hacer investigación sobre ese tema. Tuve varias oportunidades, incluso trabajando con el proyecto, ¿verdad?, que tiene el doctor Vargas Vidot. Uh-huh. Y ahí pues me adentré en ese mundo de la adicción, de la neuroplasticidad, seguí conociendo más y más del sistema nervioso y lo impresionante que es. Y pues ya ahí en medicina pues seguí aprendiendo y definitivamente era lo que yo quería y lo que yo siento que era lo que yo estaba llamada para hacer. Qué interesante, doctora. Ajá. Un universo lo que hay dentro de la neurología. Eso es así. Y en esa misma línea, doctora, ¿cuándo entonces los pacientes, y quiero ya adentrándonos y conociendo lo que realizan diariamente, cuándo el paciente entonces, y segmentándolo a la población de 65 años o más, Ajá. debe de visitar ya a un neurólogo? Sí, especialmente la población mayor, en los puertorriqueños pues tenemos mucha incidencia de diabetes, enfermedades cardíacas y eso nos predispone a ciertas condiciones como derrames cerebrales, incluyendo demencia, que lo vamos a abundar un poquito hoy, pero también dolores de cabeza, temblores, movimientos involuntarios como enfermedad de Parkinson, que suelen ser más prominentes en la población de edad avanzada. ¿Qué es la demencia, doctora? Sí, la demencia es un proceso neurodegenerativo que solemos adquirir. No nacemos con ello, aunque hay algunas condiciones genéticas que nos predisponen a edad temprana. Okay. Pero la demencia pues es un proceso que afecta a nuestro estado, ¿verdad?, funcional de base. Se le dice demencia cuando ya se afecta la funcionalidad de esa persona. Empiezan a tener problemas con distintos dominios cognitivos, ya sea lenguaje, memoria, que es lo que usualmente notan al inicio de la condición. Disfunción en tareas ejecutivas, no puedo manejar mis cuentas, mis medicamentos. Pues empiezan a tener esas deficiencias en su funcionalidad y ahí entonces podemos considerar que el paciente tiene una demencia. Ok. Y en ese caso, doctora, ya cuando el paciente entonces, pues, y conociendo lo que es la demencia, ¿cómo entonces se determina que un paciente tiene demencia? Porque tengo claro que no solo se realiza un examen, sino son varios. Exactamente. El diagnóstico de demencia pues toma usualmente más de una visita y varios estudios.
Lo principal, ¿verdad?, es historia del paciente, conocer su historia, qué otros síntomas tiene asociados, hablar con familiares, porque muchas veces quienes se dan cuenta no es el paciente, sino es el familiar que se da cuenta que está teniendo ciertos problemas en sus actividades. Claro. Luego de un historial, pues es importante hacer un examen físico. Porque como vamos a hablar, ¿verdad? Muchas de estas demencias pueden subir por otras condiciones, como Parkinson's, por ejemplo, y pues es importante, y hasta demencia vascular, que suelen tener algún evento vascular y ahí pues hay un deterioro de la memoria o cognitivo. Okay. Así que es bien importante hacer un examen físico extenso. Además de eso, pues se hacen pruebas neuropsicológicas, ya sea un mini mental, un MOCA o una prueba neuropsicológica formal, que es lo que hace un neuropsicólogo. Okay. Luego, ¿verdad?, según lo que ya hemos visto en el examen físico, en el historial, pues entonces determinamos si hay que hacer otras pruebas, ya sean pruebas de imágenes. Okay. Es importante hacer pruebas de laboratorio para descartar, ¿verdad?, otras posibles causas reversibles de demencia, como tiroides, B12, deficiencias vitamínicas. Okay. Y luego de eso, pues entonces uno reúne toda esa información y toma una determinación de diagnóstico. Okay. Usted ha destacado varios tipos de demencia. ¿Cuáles son Ajá. ellas y cómo se diferencian entre una y otra? Sí, hay muchos tipos de demencia, Okay. muchas causas de demencia Okay. y causas que pueden sugerir una demencia, pero en realidad no hay una demencia de base, sino esto puede pasar en pacientes de depresión, Okay. que pueden enmascarar, la depresión se puede manifestar con síntomas cognitivos y hasta que no se trate de esa depresión, pues esos síntomas de la memoria no van a mejorar. Así que deficiencia tiroidea también puede mostrar con, ¿verdad?, hipertiroidismo, hipotiroidismo, más hipotiroidismo que otra cosa, deficiencia de B12, como te mencioné, pues pueden crear problemas de memoria y una vez uno trata esas causas, pues suelen mejorar los síntomas de la memoria. Pero aparte de eso, la causa más común de demencia es Alzheimer's, Okay. pero también hay demencia tipo vascular, hay demencias asociadas a Parkinson's, hay demencia tipo frontotemporal, hay demencia de Lewy body, así que, ¿verdad?, hay condiciones genéticas como el Huntington's, sangrados en cabeza, hidrocefalia por presión normal. Así que esa es la importancia de uno obtener un buen historial y un examen físico. Exactamente. Doctora, usted destaca Alzheimer. Cuando las personas escuchan la palabra Alzheimer o demencia, tiende a ser chocante. ¿Esto es lo que usted se topa diariamente allá en el MMM Multiclínica? Sí, es impresionante la cantidad de pacientes que hay con demencia. Tenemos que tomar en consideración que cada vez nuestra población es más vieja. Así que la incidencia de la condición ha aumentado y es uno de los diagnósticos más comunes que vemos en la clínica. Así que el diagnóstico pues toma de sorpresa tanto al paciente, ¿verdad?, cuando todavía puede comprender lo que es el diagnóstico y las implicaciones que tiene, pero muchas veces es más fuerte en sus familiares porque saben a lo que se van a enfrentar. Claro. En esa misma línea y poniéndole una pausa en términos de cómo afecta a los familiares, a estos seres queridos, el Alzheimer, tenemos muchísimos casos aquí en la isla de esta condición, doctora. Es impresionante la cantidad de pacientes que hay en Puerto Rico y cada vez la cantidad aumenta más y más. ¿Tiende a afectar más a la población de hombres o a la población de las mujeres o es bastante genérico, doctora? Yo diría que es bastante genérico. Sí. Dentro de esa misma línea que conversábamos con el otro lado, la otra cara de la moneda, los familiares, los seres queridos y también hasta los cuidadores, ¿cómo se les va llevando en este proceso también cuando se le da el diagnóstico al paciente o a la paciente? Porque sabemos que ellos también son los que están 24/7 con esta persona, que conlleva mucho sacrificio y también una carga de la que en todos los casos se habla. ¿Cuán vital es entonces que se convierta en un ente importante este familiar o este ser querido o cuidador? Sí, es vital. Desde que se hace el diagnóstico es bien importante orientar y educar al paciente y al cuidador sobre la condición y los próximos, ¿verdad?, síntomas que se pueden presentar.
Es importante también dejarles saber que hay recursos aquí en Puerto Rico que están ahí para proveerle Claro, ayudas al paciente y al cuidador. claro. Ujú. Doctora, dentro de las experiencias que usted recibe diariamente, ¿ha visto casos que tengan una transformación marcada si se recibe el tratamiento a tiempo? La realidad es que el tratamiento Ujú. pues no se da con el propósito de hacer un cambio marcado o Claro, revertir los síntomas. ok. La meta del tratamiento pues aumentar, ¿verdad? Tratar de mejorar un poco la funcionalidad del paciente. Ok. Van dirigidos a eso. Han salido tratamientos nuevos, pero hasta ahora pues ninguno Claro, lamentablemente ha podido revertir y hacer un cambio significativo en ese paciente. ok. Dentro de esa misma línea, usted destacaba pues, cómo identificar estos tipos de demencia, pero también Ujú. traen unos riesgos o unos factores de riesgo que entonces se conlleva al padecer estas condiciones. Eso es ¿Cuáles así. son, doctora? Y es bien importante, especialmente a los pacientes que tienen un deterioro cognitivo leve Ujú. y en nuestra población general, pero especialmente en esos pacientes, los factores cerebrovasculares, Ok, el aislamiento social, la falta de actividad física, todos esos son factores que pueden predisponernos a padecer de la condición. Hay otros que no podemos controlar, ¿verdad? Que es la edad, que es el principal factor de claro. riesgo que no podemos controlarlo. La edad, pues, es el principal factor Ok, de riesgo, pero claro. hay cosas que nosotros sí podemos controlar sobre Ok. la condición. Dentro entonces de esa, me llamó la atención porque tenemos una población que a veces se queda en su casa descansando y porque tiene mucho trabajo. Ujú. Es importante entonces a la hora de hacer esa actividad física, ejercicio. ¿Cuáles pudiesen ser las recomendaciones, doctora? Sí, mis recomendaciones siempre son manejo de la presión, Ujú. manejo de su diabetes si es que padecen de la Claro, condición, manejo del colesterol, actividad física regular, evitar el aislamiento social, aunque claro. ahora durante el COVID, ¿verdad? Pues ha sido un poco complicado manejar esa parte, pero mantener la interacción con familiares, vecinos, Ujú. evitar aislarse socialmente. Claro. Otra cosa importante es las actividades que estimulen la mente, mantenernos Mm, aprendiendo cosas nuevas, claro. haciendo actividades como el sudoku, Ujú. crucigrama, sopa de letras, leer, pintar, aprender a recetas nuevas, aprender Ujú. a tejer, a hacer cosas que pues no hacíamos anteriormente. Eso nos ayuda a crear nuevas conexiones y se considera pues que nos ayuda a contrarrestar si hay algún proceso de pérdida de neuronas, pues eso nos ayuda a contrarrestar un poco los síntomas. Claro. Usted destaca el periodo de la pandemia, esa emergencia que tanto nos tocó a nivel mundial. ¿Se vio algún tipo de deterioro en términos de las condiciones de estos pacientes, doctora? Porque sabemos que fue un tiempo bastante prolongado en el que hubo que tener un aislamiento social Ujú. y en el cual no solo tuvo repercusiones, y usted me lo va a aclarar y Ujú. a profundizar, consecuencias a nivel físico, sino también emocional, que sabemos que son dos elementos que van atados de la mano. ¿Se vio ese deterioro en las condiciones, doctor, antes de pasar al campo dentro de lo mental, emocional? Definitivamente. La incidencia de depresión, la incidencia de ansiedad, Mm, el aumento de peso. ujú. Muchas personas abandonaron su cuidado médico, Wow. llegaron con presiones descontroladas, Ujú. colesterol, azúcar descontrolada porque no iban a su médico, tenían miedo de visitar una oficina médica o un hospital. Claro. Y todos esos factores pues definitivamente contribuyen. Y Ujú. el hecho de que una persona tenga ansiedad o depresión, como te mencioné, puede ser un mimicker de demencia, pero también los pacientes con demencia puede promover el que esa condición pues se vuelva un poco más severa. Claro. Y Ujú. en el área emocional y mental, ya al saber que todo cambia de momento, que no voy a estar tan cercano como las personas los doctores, los profesionales, que siempre están ahí para convertirse en una mano amiga, pero también de los seres queridos. Ujú. Hubo entonces como le digo, esa manera de reflejada de cómo se vieron afectados ellos. Definitivamente, porque tienen menos recursos que los puedan ayudar con el paciente.
se empeora la ansiedad, la depresión. Un cuidador que no se siente bien consigo mismo, que no está al tanto de sus condiciones, está más a riesgo de padecer el síndrome del cuidador. Claro. Así que sí tuvo un impacto significativo en esa población. Que nosotros hemos hablado anteriormente en este programa del síndrome del cuidador, que sabemos cuando se afecta, porque al igual, aunque quizás no está padeciendo de una condición o enfermedad, la constante carga de estar ahí 24/7 alerta para poder brindarle esos servicios de primera mano puede afectarle. Doctora, entonces a eso es lo que me lleva. Yo sé que hay muchísimos profesionales, si usted me los puede mencionar, que ustedes trabajan allá fuera del campo de la neurología y uno de ellos son los psicólogos. Exactamente, sí, son parte vital, lo que es un psicólogo y un psiquiatra y el neuropsicólogo también. Son parte vital en el manejo de un paciente con demencia y del cuidador. Así que muchos pacientes de demencia pueden desarrollar lo que son cambios en comportamiento y tras que, ¿verdad?, puede ser un factor de empeoramiento, es importante reconocer lo que es la ansiedad y la depresión porque también puede empeorar, como te mencioné, la condición. Así que son parte vital del manejo de estos pacientes. Muchos tienen confabulaciones, se ponen agresivos, aparte de la parte de la ansiedad y la depresión. Y es bien importante manejar eso tanto por la seguridad del paciente, tanto, ¿verdad?, y para el cuidador, para que facilitarle ese proceso de cuidado de ese paciente. Claro. Me llama la atención también el neuropsicólogo. Neuropsicólogo. ¿Cuáles entonces pudiesen ser sus funciones y cómo entonces intervienen en este tipo de casos? Sí, son vitales porque muchas veces nos vemos limitados en las pruebas que puede hacer un neurólogo en una visita médica, como un mini mental, un MOCA. Muchas veces casos tempranos de demencias tempranas, pacientes con depresiones que están mimicking, ¿verdad?, una demencia o una pseudodemencia. El neuropsicólogo pues puede hacer una evaluación mucho más extensiva y nos ayuda un poco más a ir identificando y distinguiendo a estos pacientes. Además de eso, el neuropsicólogo pues puede dar rehabilitación cognitiva, que puede ser vital en pacientes que están en etapas tempranas para mejorar esa parte de la memoria y su funcionalidad. Claro. Yo quiero, doctora, aprovechando que se encuentra aquí con nosotros, que le expliquemos a los radioescuchas y también a los televidentes que nos sintonizan a través de esta transmisión vía Facebook Live, ¿cuál es el proceso desde que llegan a su consultorio y cuáles pudiesen describirse como tipo de fases o etapas que entonces se van desarrollando con el tiempo? Exactamente. En la primera visita, si el paciente viene solo, no puede proveer un historial, ¿verdad?, que sea confiable, pues es importante que en las citas subsiguientes pues venga un acompañante, un familiar para poder obtener un historial que me pueda ayudar en el momento de hacer el diagnóstico. Claro. Así que las primeras visitas son ese historial, examen físico, ya luego se van obteniendo las pruebas diagnósticas y eventualmente pues se va uniendo todas esas piezas de información hasta que podemos hacer un diagnóstico. Una vez se hace el diagnóstico, pues entra la fase de educación, tanto el cuidador como el paciente. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos? ¿Qué modificaciones tienen que hacer en el estilo de vida? Orientación sobre el tratamiento y orientación sobre los recursos. Me llama quiero preguntarle, porque dentro de mis notas repasaba, doctora, los pacientes de Alzheimer, que yo sé que es bien delicado y hago esta pregunta con el mayor de los respetos. Se dice que entonces se tiene, luego del diagnóstico de esta enfermedad, una expectativa de vida. ¿Hay un periodo determinado en el cual se pudiese describir a ello? Sí, es bien variable. Todo va a variar del paciente. Primero, ¿en qué estadio se hace el diagnóstico? Si se hace ya cuando el paciente está en una etapa avanzada o versus se hace en una etapa temprana, pues obviamente la expectativa de vida va a variar. También en pacientes que son mayores de 80 años, la enfermedad tiende a progresar un poco más lento a pacientes que tienen demencia de inicio temprano, que son ya las demencias genéticas. Pero en promedio se estima que luego del diagnóstico pues la prognosis son de 8 a 10 años, pero puede variar de hasta 3 hasta 20 años, así que es bien variable de un paciente a otro. Claro. ¿Existen casos que se pudiesen determinar algún tipo de Alzheimer antes de los 65 años, doctora? Eso es así.
cada vez se ve más Sí. con el aumento de la incidencia de estos factores cerebrovasculares. He visto más casos de demencia a edad relativamente temprana, que es menos de los 60 años. Pero también están las demencias genéticas, Okay. que entonces pues ya ahí empiezan a una edad mucho más temprana, de nuevo, antes de los 60 años. Okay. Pero también hay pacientes que no tienen historial familiar y que por estos otros factores pues presentan mucho más temprano y es bien alarmante. Wow. Uh-huh. Yo quiero que retomemos entonces la línea de los tratamientos, doctora. Uh-huh. ¿Cuáles son esas opciones que hay y cómo se diferencian entre una y otra? Sí, los tratamientos de nuevo son limitados, no hay una cura para la enfermedad Okay. ni un tratamiento que revierta los síntomas. Uh-huh. Los tratamientos tradicionales pues, son los inhibidores de acetilcolinesterasa, porque se sabe que en Alzheimer's pues, hay una disminución Uh-huh. en la producción de una molécula que se llama acetilcolina. Así que estos medicamentos lo que hacen es que aumentan la disponibilidad de esa molécula que es la acetilcolina. Okay. Y estos medicamentos lo que hacen es que aumentan la funcionalidad del paciente, tratar de mejorar un poco los síntomas, pero no detienen la progresión. Han salido unos tratamientos nuevos, pero han sido aprobados de forma acelerada por la FDA y ha habido mucho debate y discusiones Claro. en si todavía es apropiado usarlo o no. Claro. Estos medicamentos son unos anticuerpos monoclonales. Okay. Y tienen indicación hasta pacientes que tienen deterioro cognitivo leve. Los inhibidores de acetilcolinesterasa, pues se ha encontrado la evidencia que no es recomendable empezar en estos pacientes que tienen deterioro cognitivo leve, Uh-huh. que no han llegado a esa etapa de demencia. Esos pacientes, pues el tratamiento es prevención. Claro. Ya cuando hay demencia, pues empiezan estos medicamentos. Okay. Pero estos nuevos, pues entonces se ha encontrado que pueden ser de beneficio a estos pacientes de deterioro cognitivo leve. Pero no se ha encontrado, ¿verdad? Lamentablemente, ninguna Claro. cura. Lo de la vacuna, pues eso, ¿verdad? Como que quedó ahí. Claro. Lamentablemente, pues todavía no tenemos buenas noticias en ese aspecto. Sí, que Uh-huh. todavía entonces se continúan realizando estos estudios e investigaciones y ojalá que en algún momento pues, se pueda dar con la misma. De verdad que sí. Doctora, ¿existen mitos dentro de lo que es la demencia que se estén comentando? Porque sabemos que todas las personas, o en su mayoría, se pudiese decir, por lo menos aquí en Puerto Rico, tienen acceso al Internet. Uh-huh. Y en muchas ocasiones se busca de manera instantánea estos síntomas y entonces empiezan a hacer conclusiones que no son pues a través de un profesional o una profesional dentro del campo que corresponde en la medicina. Uh-huh. ¿Existen entonces mitos relacionados a la demencia o al Alzheimer? Mitos como tal no te diría, pero sí, es un poco gracioso, pero si el paciente se está dando cuenta de sus síntomas, el riesgo de que sea un proceso demencial es menor a cuando un familiar o un allegado se da cuenta de que esta persona no está funcionando como se supone. Lo importante es, sí, es bueno que tenemos acceso a la información y podemos, ¿verdad?, identificar unos síntomas de forma temprana. Pero lo importante es, si estamos reconociendo estos síntomas, estamos reconociendo que estamos teniendo problemas en nuestras actividades del diario vivir, se nos están olvidando las cosas, pues ir a una evaluación médica. No decir con la información que tienes, pues que tengo demencia, porque hay muchos factores, como hemos discutido, que pueden causar el diagnóstico. Claro. Tiende a confundirse, doctora, que a veces se asocian unos síntomas a la demencia y al Alzheimer, pero entonces pueden confundirse y ya corresponder a otra condición u enfermedad. Definitivamente, y más en los pacientes que tienen depresión. He tenido pacientes que me llegan con una depresión severa, que parecen literalmente un paciente de demencia. Y me han llegado luego de que han pasado esa crisis depresiva y entonces es otra persona. Y me han llegado pacientes en ese cuadro que los diagnostican lamentablemente con demencia. El paciente pasa ese auguro de la noticia, de ese diagnóstico, y cuando se vuelven a reevaluar, lo que ocurrió fue que era una pseudodemencia, que es lo que se le llama a esos pacientes, y que no era un proceso real de demencia. Claro.
Ya entonces con toda esta información, doctora, ¿cuál entonces es la ayuda que se le brinda a los pacientes desde MMM Multiclínica en las diferentes clínicas a nivel de Puerto Rico? ¿Cómo entonces se convierten en una mano amiga para los pacientes? Sí, yo creo que desde las etapas tempranas y más estos pacientes de deterioro cognitivo leve que nos debemos enfocar en la prevención, Ujú. pues tenemos, ¿verdad?, orientación sobre nutrición, tenemos especialistas en cardiología, endocrinología, que nos pueden ayudar a manejar esas comorbilidades que nos pueden poner a riesgo, incluyendo, ¿verdad?, lo que hemos hablado en los Claro. especialistas de salud mental, que también son vital en el manejo de estos pacientes. Claro, yo quiero quiero que recapitulemos, doctora, Ujú. las recomendaciones, entonces que se le pueden ofrecer para si usted tiene alguna duda o sospecha de que pueda estar dentro, pues, dentro de la población o formar parte de la población que padece de demencia. ¿Cuáles son las recomendaciones nuevamente? Y me gustó mucho lo de los Ujú. ejercicios y el retarse, por ejemplo, en rompecabezas y en otras actividades. ¿Cuáles son ellas, Sí, doctora? es que es vital Ajá. recalcarlo una y otra Sí, vez. totalmente. Yo creo que todo médico debe orientar al paciente sobre estos aspectos para disminuir el riesgo. Ujú. Lo primero es hacer actividades que nos mantengan la mente estimulada. Exacto. Ya sea pues lo clásico que recomendamos de los rompecabezas, Ujú. los crucigramas, el Exacto. sudoku, sopa de letras, Ujú. pero mantenernos curiosos, aprendiendo cosas nuevas, no aislarnos socialmente, mantener el contacto con nuestros seres queridos y allegados y manejo de las condiciones cerebrovasculares, eso es vital. Claro. Lo que es la diabetes, todo eso es vital controlarlo para no Ujú. desarrollar estas condiciones. También nuestra dieta, se ha Importante. encontrado que la dieta más parecida a lo que es la dieta mediterránea, Ujú. pues pudiese ser un factor protectivo para demencia también, que es Claro. más consumo de pescados, menos carnes rojas, más vegetales, menos grasas animales, Ujú. más nueces, granos integrales. Ese Mm. tipo de dieta pues Claro. suele ser proteger, ¿verdad? Se ha encontrado que pudiese proteger para desarrollar demencia. Y la Wow. actividad física. Importante, que no Ajá, podemos dejarla fuera porque hay que es mantenernos en así. constante movimiento pues, para tener calidad de vida. Doctora, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer. Es A importante usted, pues, poder conversar sobre esta delicada condición. un honor estar aquí contigo. Claro, esperamos verla próximamente. Y si usted Amén. quiere más información y quiere comunicarse con la doctora, pues para poder aclarar sus dudas o coordinar una cita, apunte bien, saque lápiz y papel. Llame al 787-522-2482 en un horario de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Nos vemos la próxima semana, como siempre agradecidos de su sintonía en Hablemos de Salud.